La historia del ciclismo colombiano en el Tour de Francia. Hace 40 años comenzó una historia que hemos vivido paso a paso como nadie más y la revivimos para usted. 4 grandes capítulos a partir del sábado 1 de julio. El ciclismo mundial, antes y después de la presencia colombiana. Los protagonistas. Sí, fue una etapa bastante dura. Ya para comenzar a subir el Alpe, pues yo pensé que no subía. Los rivales, dramas. El tema musculoesquelético empezó a sufrir. Logros. Entonces, sobrevivimos con 5 corredores. Testimonios. Realmente conocíamos muy pocos detalles, cómo se corría una prueba de tal magnitud. Todo en el especial. Ciclismo colombiano en el Tour de Francia 1983. RCN Antena 2, testigo de la historia del ciclismo colombiano. Tour de Francia 1983 en Antena 2 de RCN. Buena tarde. A partir de este momento y con motivo del Tour de Francia que ha comenzado hace pocas horas, nos proponemos contar aquí la historia de un deporte que desde hace 70 años es motivo de identidad y orgullo para un país. Ese deporte es el ciclismo y ese país es Colombia. La historia que nos proponemos rescatar y contar es la correspondiente al Tour de Francia 1983, evento histórico y definitivo en la transformación del ciclismo mundial gracias a la aparición del ciclismo colombiano en el Tour del Avenir 1980, patrocinado por la organización Ardila Lule. Sus ciclistas, empresarios, dirigentes y periodistas que contribuyeron a esa transformación aquí y en Francia principalmente. La llegada del ciclismo colombiano al Tour de Francia 1983 tiene un antes y un después, que hemos investigado minuciosamente, y para ello tendremos en nuestros 4 capítulos anunciados a todos los protagonistas en los diversos campos que hacen parte de esta historia. Hoy, hace 40 años, comenzando en 1983, y terminados los 2 eventos más importantes del ciclismo colombiano, el clásico RCN con victoria de Luis Herrera y la Vuelta a Colombia ganada por Alfonso Flores, comenzó la gran aventura, como lo tituló la revista especializada Mundo Ciclístico. Se hizo la escogencia del grupo de corredores que integrarían la Selección Colombia, que correría ese Tour de Francia. El conjunto estuvo integrado por Samuel Cabrera, que en paz descanse, Patrocinio Jiménez, Alfonso Flores, que en paz descanse, Fabio Casas, José Alfonso López, Julio Rubiano, ya fallecido, Edgar el Condorito Corredor, Rafael Tolosa, Abelardo Ríos y Cristóbal Pérez, quienes estuvieron bajo la dirección técnica de 2 estrellas del ciclismo colombiano, Rubén Darío Gómez, ya fallecido, y Cochise Rodríguez, con la asesoría del campeón del Tour de Francia de 1973, Luis Ocaña, ya fallecido. Julio de 1983, en los suburbios de París, más exactamente en Fontenay-sous-Bois, apareció firmando la planilla de salida para el prólogo de 5.500 metros, un equipo de 10 hombres vestidos con la camiseta blanca, el tricolor colombiano en pecho y espalda, y el nombre de nuestro país, Colombia. Ellos, nacidos en las entrañas de un país donde el ciclismo ha sido y es religión, dispuestos a hacer historia con la primera participación de un equipo amateur o aficionado, en la más grande carrera del mundo, al lado de los más encopetados ciclistas y equipos del ciclismo profesional, hasta entonces básicamente europeo. Ese día, el ciclismo mundial y el Tour de Francia partieron en 2 su historia. Nadie mejor que el propio director del Tour del Avenir y subdirector del Tour de Francia de aquella época, con la dirección de Félix Levitan, para referirse a tan formidable acontecimiento. Se trata de Xavier Louis, uno de los principales actores de esta transformación e historia que hoy tienen tanto significado.
Monsieur Louis, c'est un plaisir de vous écouter et je vais comme toujours que vous faites un salut pour la Colombie. Bienvenue à nouveau à la RCN de Colombie. Bonjour à tous les auditeurs de RCN, une radio qui m'est très chère, que j'aime beaucoup. C'était avec nous. J'étais chez vous, à votre bureau, depuis les Jeux Olympiques de Moscou. Et j'ai parlé avec Quedel. Il m'a dit de venir en Paris pour parler avec vous. Et on a pris la décision depuis que j'ai fait ces visites. ¿C'est vrai? Tout à fait. En primera instancia, Luis ha saludado a todos los oyentes de RCN, una radio que yo quiero mucho. Pregunta, yo hablé con Quedel, periodista, en los Juegos Olímpicos de Moscú. Él me dijo que viniera a París y hablara con usted. Juntos hemos tomado la decisión después de esa visita. ¿Es cierto? Tout à fait, Hector, vous avez été l'ambassadeur, formidable ambassadeur du cyclisme colombien. C'était le grand début de l'aventure. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui l'a passé? Así ha sido. Usted ha sido un embajador, un formidable embajador del ciclismo colombiano. Ha sido el comienzo de la gran aventura. Depuis la victoire d'Alfonso, comment est-ce que nous, le cyclisme colombien, arrive au Tour de France? Très simplement, il y a à partir de ce moment avec vous, avec les gens du groupe Ardila Loulé notamment, le patron de RCN, il y a beaucoup de contacts car évidemment nous pensons à partir de là, c'était l'objectif de ce Tour de l'avenir, ça valait aussi pour les soviétiques, pour d'autres pays, nous voulions évidemment. ¿Qué ha pasado después de la victoria de Alfonso Flores? ¿Cómo el ciclismo colombiano ha llegado al Tour de Francia a partir de ese momento? Respuesta, muy simple. Con usted y la organización Ardila Lule, con el presidente de RCN, había numerosos contactos y es a partir de ese momento en el que pensamos hacer del Tour del Avenir un objetivo también para los soviéticos y otros países. Leur montrer qu'ils avaient le niveau pour participer au Tour de France et donc de les engager au Tour de France. Nosotros queríamos demostrar que ellos tenían el nivel para participar en el Tour de Francia. Avec d'abord pour vous aider avec comenzamos un trabajo para ayudarles con la participación a ustedes en el Tour del Avenir. Du haut niveau des coureurs colombiens. En una labor de aprendizaje de alto nivel para los ciclistas colombianos. Un certain nombre de conseils dans ce qu'était le cyclisme professionnel, le cyclisme de haut niveau. Quisimos enseñarles en torno al nivel del ciclismo profesional y el ciclismo de alto nivel. International de cyclisme pour obtenir l'autorisation exceptionnelle d'accueillir dès 1983 que le Tour de France soit open, donc de pouvoir accueillir des équipes amateurs, puisqu'on était encore dans un système mixte, de pouvoir accueillir des équipes amateurs et prioritairement une équipe de Colombie, ce qu'on a pu obtenir. Y luego comenzamos una negociación bien difícil con la Unión Ciclista Internacional para obtener la autorización de que el Tour de Francia a partir de 1983 fuese open y poder aceptar equipos amateur o también de un sistema mixto y prioritariamente un equipo colombiano, lo que finalmente obtuvimos. Señor Louis, hoy sábado, 1 de julio, curiosamente, hace 40 años, tuvimos un equipo colombiano en la presentación oficial de equipos del Tour de Francia. ¿Qué recuerdo, qué sentimiento le acompaña hoy 40 años después? Souvenir évidemment du Tour 1983, parce que les observateurs. Tengo grandes recuerdos del Tour de 1983. Los observadores del Tour de Francia como usted ya conocían el Tour de Francia precedente. Y la llegada, así como la manera de correr de los ciclistas colombianos, han cambiado totalmente el ciclismo. Vimos etapas donde la batalla comenzaba desde el inicio de etapa o desde el comienzo de las subidas.
tout a commencé, la course et le public s'est enthousiasmé pour cela. Ils ont aimé El público francés se ha entusiasmado con ellos, los ha querido. Ils ont fait un spectacle formidable. Ellos han cambiado la carrera y han brindado un espectáculo formidable. Esta es una fecha histórica para el ciclismo mundial, para el Tour, para el ciclismo colombiano. La llegada de los ciclistas colombianos es una fecha histórica. En la historia del Tour de Francia yo considero que esto es una revuelta, porque después de la creación de equipos nacionales en 1930, por parte de Henri de Grange, y sobre todo la llegada de nuevos países, de un nuevo continente en el 83, ha sido el comienzo de una nueva historia para el Tour de Francia. Esto quiere decir que asistimos al comienzo de una nueva historia para el Tour de Francia, que estaba abierto esencialmente a algunos países europeos. Y la llegada de un nuevo continente, el continente americano, presente con formidables resultados, nos hicieron pensar que un colombiano podría ganar el Tour de Francia. Lo han demostrado rápidamente con Luis Herrera, Fabio Parra. Ya demostraron que estaban en el camino de la victoria. ¿Cuál es el mejor recuerdo de ese Tour? El paso de Patrocinio Jiménez por el Tourmalet ha sido simbólico para el Tour. Yo tuve una gran emoción, realmente no tenía por qué animar ningún equipo, pero yo tenía una gran afección por el equipo colombiano, me sentía responsable de su participación, yo deseaba que fuera brillante. Cuando Patrocinio Jiménez escapado con Millar pasa primero el Tourmalet y yo lo he visto, ça vaut largement une victoire d'étape. J'avoue que j'étais très ému de voir El Pollo passer en tête du Tourmalet. Je savais à partir de ce moment-là que le pari que nous avions engagé ensemble, Hector, était déjà gagné. Yo supe a partir de ese momento, estimado Héctor, que la apuesta que hicimos estaba ganada. Que el ciclisme colombiano iría a ganar un Tour. ¿Usted imaginó, además del Tour, que el ciclismo colombiano podría ganar también el Giro, la Vuelta y todas las carreras que han ganado nuestros ciclistas? Seguro, sí, yo lo deseaba. Como vous le savez, tous les grands tours Como usted sabe, para ganar todas las carreras de las grandes vueltas, Tour, Giro, Vuelta, hay que ser escalador. Y la primera cualidad del corredor colombiano es que es muy buen escalador. Solamente lamento que no haya sido más rápido. Y tuvimos que esperar hasta Bernal. Pero seguramente antes ganaron muchas etapas y carreras. Quel est le sentiment que vous avez expérimenté le jour que nous avons trouvé? ¿Qué sentimiento experimentó el día que usted y yo nos encontramos antes de la última etapa del Tour que ganó Egan Bernal en el 2019? Ya nos habíamos encontrado un poco antes, pero ese día yo estaba muy emocionado y satisfecho, porque yo sabía lo que esto representaba más allá del ciclismo para el pueblo colombiano. Bernal ha ganado el Tour y ahora sigue siendo un grande. Y ahora que sabemos de su participación en este Tour,
Je sais que le public français aime beaucoup. Yo sé que el Egan público Bernal, francés quiere mucho a Egan Les Bernal. Français, pas seulement les Colombiens présents en France, mais No solamente los franceses, los colombianos que viven en Francia Je pense que nous serions très satisfaits s'ils pouvaient van a animarlo y estaremos satisfechos sinon gagner, en tout cas bien figurer dans ce Tour de France. si aunque no gane puede figurar en este Tour de Francia. Y hoy es el día preciso para recordar que estuvimos en el Tour 83, cerca de un centenar de colombianos, periodistas principalmente de radio, de RCN, Caracol, Todelar, así como enviados de los más importantes periódicos y noticieros de televisión, relatando y siguiendo las satisfacciones, logros, aprendizajes, sufrimiento, derrota, alegrías y tristezas, sangre, decepción y muerte, todo en un conjunto de emociones y sensaciones imposibles de olvidar, como las de ver a nuestro equipo superando el infernal pavé para llegar a Roubaix, quedando últimos en la etapa contrarreloj por equipos de 100 kilómetros, y la pérdida irremediable de más tiempo en cada una de las pruebas contrarreloj, e igualmente superando etapas que en algún caso llegaron a tener hasta 299 kilómetros, de lo cual nos da cuenta uno de los supervivientes de aquel momento, Abelardo Ríos. Bien, uno de los personajes de hace 40 años en el Tour de Francia con el equipo colombiano es Abelardo Ríos. Y tal vez sea más personaje que sus propios compañeros de equipo, porque Abelardo participó en el Tour del Avenir de 1973 y allí comenzó a demostrar el ciclismo colombiano su talento, su talante, su valor y su dimensión. Ante todo, un saludo, bienvenido a nuestro programa, Abelardo, y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches para todos los oyentes. Es un placer para mí estar en estos momentos en esta famosa cadena radial colombiana. Bueno, Abelardo, con usted hay que hablar antes del 83, en el 73. ¿Qué recuerda de ese Tour del Avenir de 1973? ¿Vislumbraba entonces que un día podrían llegar con el ciclismo colombiano 10 años más tarde al Tour Grande? Porque recordamos que ese Tour del 73 se corrió paralelo con el Tour Grande. ¿Qué pensaba entonces, Abelardo? Bueno, para nosotros era algo novedoso, pues no teníamos mayor información, solamente las revistas que llegaban de Europa y los comentarios suyos. Pero de todas maneras, pues fue una aventura que se hizo. Desafortunadamente fuimos al Tour de la Avenida del año 73 y no volvimos a regresar hasta 10 años después. Pero bueno, de todas maneras se intentó y se hizo algo. Abelardo, ¿cómo llega usted al equipo grande, al equipo que viajó al Tour de Francia después del Clásico RCN y la Vuelta a Colombia? ¿Cómo se produce su selección? ¿Cómo gana su casilla para integrar ese equipo histórico? Bueno, yo estaba corriendo en otros equipos de marca y abrieron las posibilidades del equipo Parta, que más adelante se llamó Café de Colombia, y entonces quedé pues seleccionado ahí porque me fue bien en las competencias que participé. Entonces me tuvieron en cuenta y fue así como quedé seleccionado ahí en el grupo. Bueno, Abelardo, ¿qué es lo que más recuerda de esas, digamos, de todas las etapas del Tour de Francia? Las distancias, los cronómetros, las subidas, el ir en el grupo, los accidentes, los retiros de sus compañeros, porque usted fue uno de los 5 que tuvo la satisfacción de llegar a París. ¿Qué es lo que más recuerda o ha recordado a lo largo de estos 40 años? Una de las cosas que más me llamó la atención fue una etapa que corrimos de 360 kilómetros al día después de haber pasado el Pavé, y eso era pues mortal para nosotros porque quedamos medios y al otro día fue una etapa tan larga, pero bueno, fue una experiencia muy bonita
y eran etapas sumamente largas, todo. Ellos cambiaron todo, hicieron como 4 o 5 contrarreloj. Había una cronoescalada, había otra de 40 y pico de kilómetros, otra de 60, una contrarreloj con equipos de 130 kilómetros, con premio de montaña y zona de alimentación. Imagínense cómo había de difícil. Bueno, y fueron una cosa para nosotros fuera de lo común. Pero bueno, el 50% de los que participamos por Colombia terminamos, que era mucho bueno. ¿Qué sensación le ha acompañado a lo largo de estos 40 años? ¿Cuál es el recuerdo que más lo marcó? Ejemplo, la presentación de equipos, la primera etapa o el haber llegado a París. No, la llegada a París creo que fue lo más importante, porque yo tenía unos amigos españoles que ya conocía y me decían que puede llegar a ser último, pero lo importante es terminar, es llegar, porque esto no es una carrera que se corre por una parroquia. Esto es lo máximo que hay, lo más difícil. Yo no sé por qué la gente no le hace monumentos que termina. Ese tour estuvo muy difícil y se quedaron, creo que el 50% de los participantes. ¿Esa es su más grande satisfacción personal y deportiva, Abelardo, hoy, ya analizándola y mirando hacia atrás? Sí, habiéndola terminado, porque fuimos a ciegas, fuimos con los ojos vendados, fuimos a la papaya, como se dice. Sin embargo, digamos, patrocinio con estos corredores se metieron entre los 18 primeros corredores. Abelardo, ¿qué fue su vida después de que termina de correr? Luego se dedica a qué clase de actividades. ¿Cómo transcurre su vida en la actualidad? Bueno, después de haber terminado mi carrera deportiva, pues me dediqué a los negocios de las bicicletas, de las partes de bicicletas, y bueno, y ahí hemos estado sostenidos, afortunadamente. Bueno, pues con ese recorrido que hoy sería una salvajada, sin embargo apareció luego la oportunidad para mostrar la esencia del ciclismo de nuestro país con Patrocinio Jiménez, luciendo varias jornadas la camiseta del mejor escalador, ganando el simbólico premio de montaña del Tourmalet frente al gran escalador belga Lucien Van Impe y además llegando tercero en el Puy-de-Dôme que se corrió contra el reloj detrás de los españoles Ángel Arroyo y Perico Delgado. Igualmente nos emocionamos observando al Condorito corredor, llegando tercero entre los gigantes del Tour, Fignon, Kelly, Winen, Arroyo, al Alpe d'Huez, como presagio de lo que sucedería un año después con Luis Herrera. Y también le vimos llegar tercero en Morcín, en sensacional duelo con los mismos Fignon, Arroyo y Winen. Edgar el Condorito corredor está aquí con nosotros en este programa especial. Nos alegra mucho escucharlo, Edgar. Muy buen día. Hace 40 años habíamos participado en el Tour y gracias a usted que me lo recordó porque la verdad no tenía ni idea. Edgar, ¿cómo llega a usted al equipo? ¿Cómo lo convocan? ¿De qué manera llega precisamente a ser parte de ese equipo? Corrieron con la camiseta de nuestro país, pero ¿cómo llega? ¿Cómo gana esa selección? ¿Cómo gana ese puesto? Pues bueno, yo corría con la Lotería Boyacá y pues vieron mis condiciones y llamaron al doctor Saulo Barrera, Milán Bermúdez y también Rubén Darío Gómez y también que era con la asesoría de Martín Emilio Pochilla Rodríguez. Bueno, ¿qué sensación, si lo recuerda, lo acompañó el día de la presentación de equipos en París para comenzar el Tour de Francia? ¿Qué sensación, qué se esperaba, qué sabía usted del Tour de Francia? Héctor, yo no tenía ni idea, ¿no? Pues siempre por ahí uno escuchaba, ¿no? Pero siempre quise participar allá con los grandes de ciclismo, ¿no? Y pues en esa época nosotros éramos aficionados, ¿no? Y participábamos contra ciclistas profesionales que, como es bien sabido por usted. Edgar, antes de correr el Tour, ustedes estuvieron como cerca de 2 semanas concentrados en un pueblito que se llamaba Nogaro. ¿Qué hicieron en esas 2 semanas antes del Tour? Pues bueno, antes del Tour, pues ya estábamos allá, pues estábamos faltando 15 días, estuvimos en Toulouse,
En Toulouse nos hicieron una prueba de esfuerzo que nos dio Luis Ocaña y después estuvimos novaros concentrados, estuvimos conociendo las etapas reinas, yo recuerdo el Tourmalet entrenando por los alrededores, no hay de Nogaro. ¿Qué es lo que más recuerda del Tour? El pavé, las etapas de montaña, las cronos, las largas distancias. ¿Qué es lo que más recuerda hoy, 40 años después? ¿Qué lo marcó? Pues, bueno, a mí me marcó mucho el pavé, ¿no? Porque nunca habíamos tenido la oportunidad aquí en Colombia de participar y para nosotros eso era algo nuevo, ¿no? Por las carreteras, como usted lo sabe y todo eso, y la gente ahora en Colombia lo habrá visto por televisión. Yo era el único colombiano faltando 20 kilómetros, que llegué y pinché faltando 20 kilómetros y iba en el grupo puntero. Desafortunadamente, el carro de nosotros iba de últimas, entre los de antepenúltimo, último más o menos, entonces hasta que como 250 ciclistas, 280 no recuerdo, para que el carro llegara y pasara. Entonces llegaron y hasta que pasó todo, pasaron todos los ciclistas y todos los últimos carros para que me llegaran a despinchar. Cuando entramos en la montaña, Edgar, ustedes se sienten como pez en el agua. Patrocinio gana el Tourmalet, usted hace una soberbia etapa llegando a Morcín en el tercer lugar y generalmente pues allí es donde comienzan a descollar ustedes. ¿Qué recuerdos tiene de las etapas de montaña, una contrarreloj también que hubo a Laborías? ¿Qué recuerdo tiene en general de las etapas de montaña que transitaron? Pues bueno, para mí pues muy contento, ¿no? Yo que llegué en la primera etapa en montaña, que empecé a subir con Lore Piñón, que era líder del Tour y también estábamos con Patrocinio y logré pues irme ahí en esa etapa en Alpe d'Huez y ocupé el tercer lugar también. ¿En algún momento pensó en abandonar ante tanta fatiga, las distancias totalmente desconocidas para ustedes, el calor, tanto, como se dice, tanto sufrimiento? ¿En algún momento creyó que no terminaba o todo lo contrario, siempre tuvo fe en que terminaría? No, siempre tuve fe que terminaría porque pues siempre, bueno, hay momentos de pronto muy difíciles, ¿no? Hubo momentos difíciles también porque uno es humano, ¿no? Y pues correr 24 días con un día de descanso, etapas tan largas, las contrarreloj y todo, pero afortunadamente pude, gracias a Dios, terminarlo y muy contento de haber ocupado el puesto 16 allá en ese año en el Tour de Francia. Bueno, Edgar, ¿qué pasó con Edgar Corredor después de que termina ese Tour de Francia? ¿Cómo sigue su carrera deportiva? ¿A qué se dedica ahí en el campo de las actividades particulares una vez que abandona el ciclismo? ¿Y qué es de su vida en el día de hoy, Edgar? Bueno, Héctor, yo estuve trabajando como técnico 8 años en Casanare. Bueno, no recuerdo las fechas. Después regresé a Boyacá a ser director de escuelas 3 años, de pista y ruta. Estuve 3 años en Boyacá y después, posteriormente, estuve trabajando desde el año 2005 hasta el año 2023, 2 de enero, entrenador de ciclomontañismo, y ahora regreso a Boyacá y trabajo con una escuelita allá de la alcaldía de Usbanza, el pueblo más pequeño de Colombia, ¿no? Me dieron la oportunidad desde el año pasado y ahí estoy, Héctor. Pues en el pueblo más pequeño de Colombia está uno de los más grandes ciclistas de aquel momento. Su actuación en el Tour de Francia le valió, junto con Patrocinio Jiménez, al año siguiente ser contratados en España por el famoso equipo español Tecca. Ese Tour de Francia, al lado del Condorito Corredor, nos permitió igualmente vivir y sentir el desaliento que significó el tener que retirarse de la carrera. Esto sucedió por diversas circunstancias y motivos. Vimos retirar a Rafael Tolosa, a Cristóbal Pérez, a Alfonso Flores y a Julio Rubiano, así como a Fabio Casas, víctimas de la inexperiencia seguramente, de las caídas, de las enfermedades, de la fatiga física y mental. Tenemos un testigo. Uno de los grandes personajes también para el recuerdo en este programa especial de Antena 2 sobre el Tour de Francia 40 años es Fabio Casas.
es hermano de una dinastía, de la dinastía de Plinio Casas, la dinastía de una familia pues totalmente dedicada al ciclismo. Y le damos la bienvenida a este programa especial preparado por Antena 2 de RCN con motivo de 40 años después de haber tomado parte en el Tour de Francia. Bienvenido, Fabio, muy buen día. Y más que lo que usted expresa es una satisfacción muy personal que usted haya recurrido a nosotros para recordar algo que fue inolvidable realmente para todo un grupo de colombianos, y no solamente los ciclistas, sino también las personas que estaban detrás de cada una de los seres humanos que fuimos a ese Tour de Francia, ¿no? Cuéntenos cómo es que usted llega a esa selección, a esos 10 hombres que hicieron historia y que hoy todavía se recuerda y se recordará por siempre, tanto a nivel nacional como a nivel del Tour y a nivel mundial. Corrieron el Clásico RCN, corrieron la Vuelta a Colombia, y usted, ¿cómo llega a esa selección de los 10? No, indudablemente fue una temporada formidable para todos y cada uno de los integrantes del Tour de Francia. Fue muy emotivo para todos los que hicimos parte. Pues antes de empezarla habíamos hecho algunas carreras a nivel internacional, como Vuelta al Táchira, Vuelta a Costa Rica, Vuelta a Colombia, Clásico RCN, y pues pudimos llegar con algunos logros y afortunadamente hicimos parte de ese grupo. Sí, señor. ¿Qué recuerdo, qué sensación le acompaña hoy después de 40 años? ¿Qué lo marcó? La presentación de equipos, por ejemplo, la rudeza, como usted lo dice, y el ser uno de los 5 que pudo terminar la carrera, el haber estado al lado de grandes campeones como Fignon, como todas esas estrellas del momento. ¿Qué lo marcó y todavía lo marca hoy de esa participación? No, indudablemente para mí fue una experiencia que nunca en la vida podré olvidar. Seguramente como los compañeros de ese equipo nunca lo podrán olvidar, porque eso fue una emoción demasiado grande, y pues indudablemente para mí no lo volveré a vivir seguramente tan de cerca, pero sí el recuerdo será precedero por siempre. ¿Se imaginó, alcanzó a pensar en aquel momento que un día, podríamos llegar a ganar etapas y hacer podio, como sucedió con Fabio Parra 5 añitos después, y finalmente a ganar el Tour? Realmente no pensé que eso fuera a darse así como tan pronto, pero pues uno estando ya dentro del pelotón internacional, pues uno miraba que pues sí, habían unas diferencias grandes, pero pues que nosotros teníamos por lo menos la ambición, el sacrificio, la disciplina para enfrentarnos a ellos. No creí que fuera tan pronto, pero sí fue emocionante cuando comenzaron a llegar esos resultados tan bonitos para el ciclismo colombiano y para toda una afición y todo un deporte que ha dado glorias a este país. ¿Hoy qué recuerda más, Fabio? ¿La presentación de equipos? ¿La primera etapa? No, indudablemente para mí lo más emocionante fue la presentación de equipos, y uno escuchar el himno nacional de su país. Eso es una cosa inolvidable, y que nunca me moriré con esa emoción tan rica que uno puede sentir en el exterior. De la carrera, ¿qué es lo que más recuerda? ¿El pavé, el calor, la montaña, las etapas planas, las cronos? ¿Qué fue lo que más, qué es lo que más recuerda? No, recuerdo con cariño, pues a pesar de la rudeza, en la etapa eso para nosotros era algo absolutamente nuevo, pero pues hoy eso es como muy bien. ¿Qué fue de la vida de Fabio Casas después de que volvió del Tour? Corrió algunos años, ¿y a qué se dedicó posteriormente y qué hace en la actualidad? No, indudablemente, pues una vez pasó el nivel competitivo, pues tocó dedicarnos a terminar de prepararnos
académicamente y pues finalmente estoy ya casi cerca de una pensión gracias al magisterio y pues creo ya estoy terminando una etapa importante de la vida y con mucha satisfacción. Por fortuna, la vida, la salud les ha sonreído a quienes hace 40 años cumplieron con esta hazaña, a pesar de todas las adversidades, de la lucha contra lo desconocido, y consiguieron llegar a París. 5 de ellos y otros también lo hicieron, también concluyeron aquella oportunidad, esta gran aventura que estadísticamente nos mostraba al Condorito Corredor en el puesto 16 como el mejor ciclista de nuestro país, a una diferencia de 28 minutos. Patrocinio Jiménez ocuparía el puesto 17 a 33 minutos del gran campeón Laurent Fignon. Y Abelardo Ríos, Sami Cabrera y José Alfonso López terminarían a una hora, un poco más de una hora del vencedor, quien estuvo acompañado en aquel podio final por el español Ángel Arroyo y por el neerlandés Peter Winen. Entre quienes pudieron hacer el desfile final en la famosísima Avenida de los Campos Elíseos en París, tenemos a uno de los principales ruteros de aquel momento. Un saludo cordial a toda la afición del ciclismo. Pues bueno, sí, es bueno recordar toda esa historia del ciclismo colombiano. Bueno, Pollito, usted había sido líder del Tour de l'Avenir del año anterior y ya se había enfrentado a grandes corredores, como Greg LeMond, como Robert Millar y compañía. ¿Qué sensación tuvo cuando llegó al Tour de Francia y encontró algunos de esos con los que había competido allá y también aquí en Colombia? Bueno, pues realmente fue una emoción muy grande porque era un desafío demasiado grande para nosotros los colombianos ir a competir en el Tour de Francia y no solamente competir sino ir en la manera que fuimos, que nosotros fuimos como aficionados, no como profesionales. Pues era un reto bastante duro y había que hacerlo algún día, ¿no? ¿Cómo ganó usted su puesto en el equipo? ¿Cómo lo seleccionaron? Después del Clásico RCN y la Vuelta a Colombia, ¿le anunciaron que hacía parte del equipo? Bueno, sí, nosotros, yo creo que yo vine a ganarme el puesto, pues, por haber hecho esa carrera en el Tour de l'Avenir, donde gané una etapa y fui líder. Y así, pues, yo creo que fueron escogiendo y me dieron la noticia de que estaba en la selección para ir al Tour de Francia. ¿Qué sensación experimentó y recuerda hoy del día de la presentación de equipos y sabiendo que ustedes eran los primeros colombianos que participarían y los primeros corredores aficionados y una selección nacional que participaba por primera vez en toda la historia del Tour de Francia? Pienso que para mí fue una inmensa alegría saber que estaba en la carrera más grande del mundo, pero también era un temor de que era una carrera bastante dura, donde se encontraba que eran carreras muy duras, etapas demasiado duras, largas en esa época, entonces era muy difícil, ¿no? De todas maneras, pues contento y feliz de haber estado allá, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil que recuerda del Tour? Las temperaturas, las distancias, los cronómetros, las caídas, los retiros de sus compañeros. ¿Qué fue lo que más lo marcó a lo largo de todas las etapas, José Alfonso? Bueno, yo pienso que una de las primeras cosas que me marcó a mí en especial fue la etapa de Pavé, donde fue como en la tercera etapa donde quedamos nosotros ya como amanecimos al otro día como mal, nos dolían las manos de la misma sudada del Pavé. Esa fue una de las cosas duras. Luego encontrarnos con etapas de contrarreloj bastante largas, como creo que en ese tour hubieron 3 contrarreloj muy largas. Y bueno, pues día por día, pues ya nosotros en lugar de ir mejor íbamos, yo pienso que yo iba de más a menos, bastante duro y saber que teníamos que terminar ese tour. ¿En algún momento llegó a pensar en que no llegaría a París o siempre se hizo la ilusión de que tenía que llegar, que tenía que terminar? Pues, profe, yo tuve una anécdota muy fuerte que fue la subida al Alpe d'Huez. En esa etapa yo me fugué porque han dicho que los colombianos no estábamos en ninguna fuga y ese día me fui a buscar la fuga y habían 3 corredores en fuga y fui atrás de ellos y nunca llegué a donde ellos. Y ese día, desafortunadamente, los alimentadores no llegaron a la zona de alimentación
fue una etapa bastante dura. Y ya para comenzar a subir al Alpe d'Huez, yo pensé que no subía y ahí casi me retiro. El doctor Osorio y Charchalín fueron los que me ayudaron y me rogaron para que terminara, porque si no, no terminábamos por equipos. No quedamos sino 5 corredores nomás. José Alfonso, cuando llega la última etapa y usted pasa la meta en los Campos Elíseos de París, hoy, 40 años después, ¿qué recuerda? Esa fue una gran sensación, una enorme satisfacción personal, deportiva. ¿Qué más recuerda? Mire, profe, yo creo que el día que nosotros terminamos en París el primer Tour de Francia, el otro día nosotros para mí era como si hubiera estado en algo tan duro que, Mauricio, saber que ya había terminado y saber que no tenía esa responsabilidad, pues fue una felicidad haber terminado, ¿no? Hoy, 40 años después, ¿qué significó, qué ha significado para usted ese Tour de Francia y el haberlo terminado? ¿Es un motivo de orgullo personal, profesional, deportivo? ¿Es una marca para usted? Sí, yo pienso que para mí ha sido un orgullo, ha sido algo extraordinario para mí saber que cumplimos el objetivo de haber terminado el Tour tan bastante duro y saber que nosotros pusimos un granito de arena para que el ciclismo colombiano estuviera en ese momento donde está el ciclismo, ¿no? Por su imaginación pasó, recordando 40 años atrás, la posibilidad, se imaginó, dijo, se soñó que algún día podríamos llegar al podio, como sucedió con Fabio Parra 5 años después, o con Egan campeón. Claro, no, yo lo tenía muy en mente porque pues día por día eso se va superando y vienen pues corredores con más condiciones y hoy en día pues se actan mejor y nosotros fuimos así como dicen con las uñas y saber que hoy en día están bien, eso me llena a mí de orgullo. ¿Qué hace José Alfonso después de que termina su carrera deportiva? Se dedica un tiempo a ser director técnico. ¿Y cómo está actualmente su vida? ¿Qué se dedica? ¿Cuáles son sus actividades, José Alfonso? Bueno, en este momento mi actividad, yo vivo del trabajo de una volqueta que tengo. Con ella me gano la vida y es lo único que tengo y es el sustento de mi familia y eso es lo que me mantiene y bueno, ando feliz en eso. José Alfonso López, uno de los pioneros del ciclismo colombiano hace 40 años en el Tour de Francia. Finalicemos este primer episodio especial RCN Antena 2 de Colombia en el Tour de Francia 1983, escuchando al pionero del ciclismo colombiano, Martín Emilio Cochise Rodríguez, a nivel mundial, primer colombiano en correr el Giro de Italia en 1973 y el Tour de Francia en 1975. Su tradición y experiencia le permitieron ser uno de los directores técnicos del equipo colombiano en el Tour de Francia 1983. Aquí está. Martín, hace 40 años, en 1983, usted fue el director técnico del equipo Barta Selección Colombia que corrió por primera vez el Tour de Francia como equipo. Usted con Rubén Darío Gómez y con Luis Ocaña, que ya no nos acompañan. ¿Qué recuerda de ese Tour de Francia donde usted fue el director técnico de ese equipo? Hubo problemas con Ocaña, porque en realidad pues, el entrenador era Rubén Darío Gómez. Entonces Ocaña quería apoderar que fuera el entrenador número 1, ¿no? El entrenador era Rubén Darío, el otro era adjunto. Entonces hubo discusión, hubo problemas. ¿Y de la carrera qué recuerda, Martín? ¿De la carrera qué recuerda? De los ciclistas que usted dirigió con Rubén y con Ocaña. ¿Qué recuerda de esa carrera? De ellos, de Patrocinio, de Cabrera, sí. De ellos, ¿qué recuerda? No, pues fue una labor un poquito, sorpresiva. No fue más bien regular el profesor, porque eran corredores que no estaban ambientados a esa carrera. Entonces nos fue más bien regular, pero de todas maneras se aprendió mucho, porque participar en una carrera de estas, pues aprende uno bastante. Entonces los corredores, pues ahí de pronto en la montaña hacían un poco de
de escándalo, de trabajo, pero y los corredores europeos se enojaban con ellos, porque ellos eran los que querían poner paso inicial en la montaña y ellos no, tenían una metodología distinta para coger la montaña, lo cogían más suave y estos empezaron a trabajar desde un principio. Entonces los europeos se emberracaban con él, les tiraban caramañolas. Sergio. Martín, ¿qué mensaje le mandaría usted a Egan Bernal, nuestro único campeón del Tour de Francia, que está regresando después de un gravísimo accidente? ¿Qué mensaje le mandaría? No, pues no solamente yo, sino todo Colombia y Latinoamérica, desearle que se recupere bien para que siga cosechando esos triunfos que en realidad nos ha dado. Ya con el Tour de Francia, ya es una cosa muy grande, una carrera muy importante. Entonces, no, que se recupere bien para que nos siga dando triunfos como de esa clase, de esa categoría, y que Dios lo cuide y lo proteja y que le vaya muy bien. Martín, cuando usted corrió el Tour en el 75 y después fue como director técnico adjunto o como fuera de Ocaña y de Rubén, pensó en ese momento, cuando fue ciclista o cuando fue entrenador, que un día llegaríamos a ganar el Tour? ¿Se imaginaba eso? ¿Lo soñó? ¿Lo pensó de alguna manera? Lógico, profe, uno pues haciendo lo que hizo en las carreras, trabajando, camellando para un corredor y uno todavía con ese ánimo, con ese entusiasmo. Yo sí pensé, claro, yo pensé que y no dudé nunca de que nosotros podíamos ganarnos el Tour, el Giro, la Vuelta a España, y mire que se ha conseguido. Entonces, no, uno tiene que soñar no cuesta nada, como dice el dicho, soñar no cuesta nada. Y yo soñé que el Tour se ganaba, se ganaba con un corredor colombiano, la Vuelta a España y el Giro de Italia. Entonces, ahí estamos siempre protagonistas en todas estas carreras. Mi última pregunta, Martín, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cómo están sus actividades? ¿A qué dedica su vida? ¿Cómo estamos de salud? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo se encuentra el Cochise después de que fue el grande que fue? Después, sabemos que todavía sigue montando en bicicleta, pero ¿cómo ha transcurrido la vida de Martín en estos últimos años? ¿Cómo se encuentra? Profe, pues yo le cuento, yo me levanto, me voy para el Parque Juan Pablo II, que es cerrado, y hago 2 horas, unos 60 kilómetros, monto allá con varias personas, incluso Abelardo va a montar, el Ñato Suárez va a montar allá, y ruedo ahí tranquilo, casi todos los días voy. Si no está lloviendo, voy todos los días. Entonces sigo en lo que me gusta, en la bicicleta, por allá a tertuliar. De acuerdo. Ha sido imagen de varios equipos. Intentó ser un poco entrenador, imagen de varios equipos, como el Orgullo Paisa, por ejemplo, con Chucho Piedradita. Voy a las carreras. Cuando estoy con ellos, pues me gusta acompañarlos. Pues uno fue un ícono del ciclismo, entonces me gusta acompañarlos, estar con ellos y charlar ahí con ellos antes de salir la competencia. Entonces, y no, todavía tenemos de contacto con las carreras. Los tenemos en contacto, siguen siendo un ejemplo, una referencia, y todo lo anterior, lo que ellos han conseguido a lo largo de esta historia, se vería reflejado con el paso de los años en una progresión para que han sido necesarios 46 años desde Cochise, 40 desde la Selección Colombia en el Tour de Francia, pasando por los podios de Fabio Parra en el 88, Nairo Quintana en el 2013, 15 y 16, Rigoberto Urán en el 2017, hasta llegar, con Egan Bernal, al título de campeón del Tour de Francia en 2019, consiguiendo con ello coronar para Colombia la gran aventura, culminando después de tantos años de lucha con la empresa
que hace 40 años parecía imposible: la conquista de Europa. La historia del ciclismo colombiano en el Tour de Francia. Hace 40 años comenzó una historia que hemos vivido paso a paso como nadie más y la revivimos para usted. 4 grandes capítulos a partir del sábado 1 de julio. El ciclismo mundial, antes y después de la presencia colombiana. Los protagonistas. Sí, fue una etapa bastante dura. Ya para comenzar a subir el Alpe, pues yo pensé que no subía. Los rivales, dramas. El tema musculoesquelético empezó a sufrir. Logros. Entonces, sobrevivimos con 5 corredores. Testimonios. Realmente conocíamos muy pocos detalles, cómo se corría una prueba de tal magnitud. Todo en el especial. Ciclismo colombiano en el Tour de Francia 1983. RCN Antena 2, testigo de la historia del ciclismo colombiano.